Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Después de la tercera calle, hay una calle que se llama El Palmar. Doblen a la izquierda. Nos tomamos aproximadamente 3 minutos en llegar al área del incidente y cuando llegamos nos encontramos específicamente un accidente de tránsito con un 1042 en donde se encontraba involucrada una persona que había sido embestida por un vehículo mientras se trasladaba en un motor, una motocicleta. Automáticamente yo caí al piso, yo di una cuanta vuelta. Cuando los ven esa acción, una vez salen a auxilio, llamaron una vez a la ambulancia. Nos percatamos inmediatamente de que él tenía un trauma leve en el área del tobillo izquierdo, a lo que procedimos a inmovilizar inmediatamente el área afectada, con bastante cuidado y mucha precaución para no agravar la condición del paciente. Lo abordamos en la unidad y entonces ya ahí procedimos a trasladarlo al centro médico. Aún iba en la ambulancia, siguen dándome realmente todavía los primeros auxilios, tomándome la presión, tuve que ponerme oxígeno también. En ese tipo de trauma, aunque era un trauma leve de tobillo, un trauma cerrado, camino al centro médico lo que procedimos fue a monitorear constantemente sus signos vitales para asegurarnos de que el paciente se mantenga en condiciones de salud favorables y para evitar que sea más grave la lesión, para que sea grave la lesión, lo que se procede comúnmente a ponerle una especie de yeso, etc. Muchachos, si me puede facilitar movilizarme el tránsito en la Gustavo Mejía Ricard con Gregorio Luperón. ¿Me copia? Comúnmente cuando se presentaban este tipo de casos, la comunidad lo que hacía era lo montaba en el primer motor que aparecía, lo tiraban en la primera parte de atrás de una camioneta que apareciera, primero poniendo en riesgo la condición del paciente porque podía agravarse o generar más víctimas dentro del incidente. La persona que me llevó, aún yo estaba en el hospital, estaba también en cabecera ahí. Se procedió a hacerle los estudios de rigor para determinar y descartar si hay una posible fractura. ¿Y esta pierna te duele? No el tobillo. Ahí. Indícale radiografía de tobillo izquierdo. Ese servicio que yo lo hallo eficazmente 100%. Y eso está a las 24 horas ahí del día para asistir a uno. Cuando uno siente que ayudó a una persona, que le sirvió para algo, te cuento que uno se siente bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a esta entrega de Ojalá, que debo comenzar resaltando que la señala, por ejemplo, el hecho de que las escuelas dominicanas vienen aplicando la política de desayuno y ahora de comida en la escuela. Sabido es que a las escuelas públicas, desde luego, la que asiste es la población más vulnerable del país, es la población más pobre de nuestro país. Y hay una mención en estas observaciones de la FAO, precisamente para las últimas medidas aplicadas por el Estado Dominicano y de la administración actual del presidente Danilo Medina, en lo que tiene que ver con
enfrentar la pobreza y enfrentar a estos problemas que hacen vulnerable a la mayoría de la población dominicana, o a más de la mitad de la población dominicana, está precisamente la inversión en los grupos que no tienen o no tenían acceso al crédito, por ejemplo, lo cual va precisamente en el sentido de luchar contra el hambre y contra la falta de oportunidades en que ha malvivido a la población dominicana por décadas y décadas y décadas. Cabe destacar que sea precisamente una institución internacional quien reconozca estos esfuerzos que se vienen haciendo en nuestro país, mientras otros que están muy bien informados también se dedican a buscar y a escarbar si es posible, si no es posible, si ocurrió, si no ocurrió. La realidad es que este año solamente ha ingresado una cantidad de más de 800.000 niños y niñas de esos sectores más pobres del país en eso que se llama la tanda extendida. Y que uno de los componentes fundamentales de la tanda extendida lo es el programa de alimentación escolar. Programa de alimentación en el cual el Estado dominicano invierte más de 6.000 millones de pesos. De modo que es interesante encontrar que desde las instituciones internacionales como la FAO y como la CEPAL y otras más que han estado y están permanentemente monitoreando a la realidad dominicana, pues se esté destacando el desarrollo de estos programas del Estado, que vienen precisamente a enfrentar varios problemas al mismo tiempo, no solo el del hambre, también el de la educación, el de la falta de oportunidades y particularmente el del acceso al crédito por parte de grupos que no tenían acceso precisamente al financiamiento. Mira, Buenas noches. buenas noches, Ramón, doctor Sánchez Cárdenas, saludos a todas y a todos. Mira, yo creo que hay que aprovechar la oportunidad de que el presidente de la República, ya se sabe, viaja en los próximos días a la 69 sesión de las Naciones Unidas, a donde no pudo estar, por así decirlo, la vez pasada por compromisos ineludibles en el país. Y ahí tendrá una participación como la que se estila de cada vez que un jefe de Estado pues, se inaugura, digamos, como tal en estos eventos. Pero de ahí el presidente va a Italia nuevamente, a propósito de una invitación que se le hiciera desde su primera visita, en realidad visita hecha al Vaticano para encontrarse en sesión privada con el Papa Francisco. Fue invitado por la FAO, que tiene su sede principal en Roma, y esto a propósito de la curiosidad que ha despertado en la propia FAO el programa de inclusión al crédito dirigido al fomento de la producción de alimentos en particular. Bueno, porque el presidente va a proyectos de todo tipo, por ejemplo, madereros, pero no se trata de ese tipo de proyectos, sino aquellos que están dirigidos al fomento de los alimentos. Sí, agricultura y pecuaria. Porque, y es lo que me da la oportunidad de reflexionar con ustedes. ¿Por qué? Porque de cara al futuro, que es como tiene sentido hablar de estos temas, porque al final lo más que pueden hacer todos los que se sientan
de alguna manera responsable es darse 4 golpes en el pecho y seguir hacia adelante. De manera tal que este tema de la alimentación tiene que ver no solo con el tema de la pobreza extrema y del hambre, que por cierto en la región, según se da cuenta también, da cuenta el propio representante regional de la FAO, se ha logrado, es la región de mayor avance en los últimos años en esta materia, en la región del Caribe me refiero, de América Latina y el Caribe. A propósito de políticas que son relativamente recientes, de inclusión y de lucha frontal contra el flagelo de la pobreza extrema y del hambre. Y están ahí. Lo primero que hizo el gobierno, digamos, el primer gobierno del PLD, fue formular la política aquella de lo primero es comer. Primero es comer, ¿verdad? Y a partir de ello, fortalecer toda una serie de instituciones que hemos llamado comedores económicos, que en gran medida suplen una parte importante de la comida caliente que demandan los sectores más vulnerables o los sectores excluidos del empleo, excluidos del crédito, excluidos del proceso de generación de riqueza. Ahora, ¿qué resulta? Que de cara al futuro el tema adquiere una connotación estratégica porque se trata de no solo de la lucha contra el hambre, sino de alguna manera de lo que llaman los cientistas sociales, como el doctor Sánchez Cárdenas, ¿cómo se dice? Autosuficiencia alimentaria, que está asociado a la noción de en qué medida cada nación, cada territorio es capaz de producir lo necesario para alimentar a su propia población. ¿Por qué? Porque por un lado están las grandes crisis económicas que se expresan en las llamadas crisis de los commodities, que no es más que el trasiego y el comercio de alimentos, y fundamentalmente de las fuentes fundamentales de proteína, es decir, los cereales, tipo el arroz, tipo el maíz, y otros más, el trigo, etcétera. ¿Hasta qué punto en realidad una nación como la nuestra puede darse el lujo quizás de planificar esa autosuficiencia como parte de una estrategia no solo de lucha contra el hambre, que usted la puede erradicar y va a tener que seguir resolviendo el tema estratégico de la autosuficiencia alimentaria de nuestra población? Y a mí me parece que de cara a eso es que la FAO dice, aquí hay una veta importante, le surge la curiosidad, invita al presidente Medina y le dice, explíquenos cuál es la metodología que ustedes están ahora implementando de pequeño financiamiento, de cooperativización, de generación de capital social vía la asociatividad, de cara a que ustedes van a pasar a producir el pescado que se necesita, los conejos que se necesitan, la fruta que se necesita, no solo para la lucha, repito, contra el hambre, sino para alimentar a los 10 millones de turistas que queremos que vengan, o para aumentar, suplir ¿cómo se llama? La población vegetativa, el incremento vegetativo de la población, que es que dentro de 10 años se supone que no seremos 10 millones, sino que seremos ¿cuántos? 12, 13 millones. Supongamos, y si nos ponemos realistas, decir que nuestro mercado también de producción de alimentos serían 22 si le sumamos los 10 del turismo. No, de haitianos. Y con los 10 de turismo estaríamos hablando de un mercado de 30. Porque así es que tenemos que verlo, porque no es verdad que los haitianos, nuestros hermanos haitianos, van a poder producir sus alimentos. Y lo más lógico es que quienes suplamos esa demanda. Seamos nosotros. Seamos nosotros, es lo lógico. Y si estamos hablando de los 10 millones, en realidad estamos hablando
de una proyección del aparato productivo de alimentos para un mercado que es de 30 millones de habitantes. Dígame, doctor. Bueno, mire, el enfoque que lleva el gobierno es disminución de pobreza, ataque a la pobreza. Las visitas presidenciales, fíjate que esencialmente van a pequeños productores, agregando un componente de tipo organizativo, que como siempre digo es una contracultura en este país, que es la asociatividad. Esto de llamar a la conformación de cooperativas, asociar a los pequeños productores para que puedan tener una escala de producción mucho mayor, es quizás uno de los elementos que habitualmente no se mide en las potencialidades que tiene. El hecho de que en la agricultura tradicional el pequeño productor sobrevive en un esfuerzo, una aventura personal de producir para la sobrevivencia, crea un horizonte en esos productores prácticamente de aventura, como he dicho, de incertidumbre. La asociatividad, la asistencia con crédito, la asistencia con técnica propiamente dicha, de asesoría que se está brindando a estos productores, lo que viene es a traer una dimensión totalmente diferente. Sí. No es para suplir el turismo o para la exportación lo que esta gente está haciendo, muchos de ellos. Algunos lo están haciendo, como es la producción de Toyota, que en la magnitud en que va creciendo, lógicamente, implica que hay que buscar mercado, porque sobrepasamos producción local. Desde luego, la generación de divisas es un objetivo de toda sociedad, cual que sea, desarrollada o no desarrollada, porque es lo que permite estabilizar las economías, sobre todo en un mundo que está permanentemente interrelacionado uno con otro, los países. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención a la FAO? Que uno de sus objetivos de autosuficiencia alimentaria para controlar la pobreza y el hambre, han identificado la potencialidad de la metodología que el presidente está usando como mecanismo de resolución de esos problemas, y que muchos presidentes están mirando positivamente cómo adoptar esa metodología, porque es muy expedita, rápida y funcional, a tal punto que las evaluaciones ya de esta intervención, de las visitas dominicales, con otras intervenciones como son las facilidades de crédito que se están dando por otro lado, están produciendo ya reducción de pobreza, porque están focalizando la acción del Estado en las zonas más bajas socialmente. Más Y vulnerables. eso es quizás uno de los errores en las evaluaciones que se están haciendo del impacto que está teniendo sobre la pobreza. Se tiende a, digamos, negar la posibilidad de disminución de pobreza en el país en base a que el PIB no ha crecido suficientemente en el 12 y el 13, que fue relativamente bajo. Pero resulta que el problema de la pobreza nacional nunca ha estado vinculada a un problema de crecimiento del PIB, porque hemos tenido más de 50 años creciendo por encima del 5%. La pobreza aumenta. Y la pobreza se mantiene igual o mayor. Y en algunos casos, que quizás uno de los errores que vi un economista en días pasados hablando del 1.8 humillante, que escribía un artículo indignante, que refiriéndose a un informe que dio un organismo internacional que decía que en 12 años de la pobreza apenas 1.8 había salido de ella, tomando los 12 años. Pero no se tomó en cuenta ni se ha establecido de que solo en el año de la crisis del 2003-2004, 1.3 millones de dominicanos se fueron a la pobreza. Por tanto, ¿a cuánto ascendía ese 1.8 en relación a los 8.5 millones que teníamos entonces? Estamos hablando de una proporción importante que, de no haberse producido
las potencialidades, el nivel de pobreza hubiera sido mucho más bajo. Pero resulta que la crisis financiera también generó un desaceleramiento de la economía nacional. Y en buena medida también es un contribuyente a esa caída del crecimiento económico habitual que veníamos teniendo, porque cayeron también las economías del mundo, entre ellas nuestro socio principal, que fue los Estados Unidos. De parte del impacto que ha tenido en términos de presupuesto, porque el Estado quedó comprometido a traspasar miles de millones de pesos al Banco Central. Todavía estamos pagando. Todavía se han pagado 35.000 millones de pesos hasta ahora. Efectivamente. De ese hoyo que dejó la quiebra de esos bancos del 83. Ese es el componente. No, y la deuda acumulada durante y entonces lo otro años por parte del lo Banco otro es Central. qué hubo que hacer con endeudamiento externo para poder estabilizar el país, porque es un componente que no se ve, y relanzar el país como se hizo, a pesar de que posteriormente, casi en 2007, 2008, sobre todo en 2008, 9 y 10 ahí, hubo también una caída de la economía mundial respondiendo a la caída de la crisis financiera internacional. De manera que hubo dos momentos en esos 12 años de desajuste de la economía nacional relativamente, con caída de pobreza absoluta, como es sobre todo la crisis bancaria del 2004. En esos 12 años, según esa evaluación, crecimos 1.8, salió de la pobreza. Salió de la pobreza. Pero hay un elemento que esos investigadores están manejando, que hablan de aquellos que salen de la pobreza y suben a clase media, pero que hay un escalón medio al que llaman los vulnerables. No son pobres, ya son de clase media, pero no le llaman clase media, sino que establecen una franja para decir a aquellos que aún estando en clase media están tambaleando. Con un empujoncito se van a la pobreza, pero también con otro empujoncito suben más. Suben más. Sí. Es decir, es verdad que hay cierta vulnerabilidad en esa franja de la población, pero el hecho cierto que vulnerables o no están en la clase media. Así es. No se pueden medir como pobres, sobre todo por la vía monetaria. Claro. Entonces, y posiblemente no se puede medir porque el característico pobre, entre otras cosas, es desempleado. Y ese que se habla de clase media, o tiene un negocio propio, o está empleado, porque tiene ingresos. De no ser así, no podría ser clase media bajo ninguna circunstancia. Totalmente. Y en un país como este, en donde ni tan alto, digamos, pero sustancialmente mucho, el desempleo pesa tanto en esa condición social, no de un individuo, sino de una familia. Porque cuando en un núcleo familiar no hay ninguno trabajando, todos están pasando hambre. Pero cuando hay uno trabajando, él carga pesado, pero se va acomodando la carga en el camino de la sobrevivencia. Así es. Por eso es bueno tomar en cuenta de estos cambios que se están apuntalando desde este nuevo enfoque de la acción del Estado. El efecto en términos reales de la tanda de 8 horas para las familias pobres, exacto, eso es descomunal. Para mí eso es un doble sueldo que van a recibir las familias de más escasos recursos. Se estima entre 7, 8 mil pesos mensualmente. Que prácticamente está ya en algunos de los niveles de salario mínimo por encima, pero eso implica una duplicación del ingreso. Porque y dependiendo del número de hijos que tenga la familia puesta en la escuela, que van a recibir desayuno, almuerzo y una merienda. Esos son ingresos netos lo que la familia va a recibir. Más de 200.000 familias. Estamos hablando de 800.000 ya, ¿no? Sí, exacto, más de 200.000 los estudiantes, exactamente. Exacto. Es decir, que ahí tenemos elementos muy concretos de ataque a la pobreza, ¿en base a qué? A las políticas sociales que se están desarrollando. Porque las visitas del presidente están muy asociadas al sistema de ataque a la pobreza. Claro. Y a esa economía de subsistencia que hay y de animación, que es un efecto también que hay que tomar en cuenta, animación del campo en materia de producción
pero también estabilización social de las Cohesión. comunidades rurales. Cohesión social. El efecto que tiene el movimiento económico, a mí me emocionó mucho en días pasados cuando veía hablando, en un videito que creo que ustedes pasaron aquí también, de una comunidad de Dajabón en la que se implementó un proyecto de sandía. En Y invernadero. estaba bebiendo y se convirtió Fue un escándalo, en ya. un verdadero escándalo, decía Escándalo en uno de los Dajabón. gerentes de la cooperativa, en esa comunidad que está vendiendo enormemente. Tenemos que hacer una pausa, de manera que volvemos de inmediato, no se muevan. El presidente dijo, bueno, ustedes quieren que le ayudemos, entonces preséntenos su proyecto que veo que va a ser rentable. Realmente la intención de nosotros es con un fin de sembrar ají habanero, pero no teníamos todavía la época de la siembra del ají y nos pusimos a producir sandías. Nos organizamos todos los productores de vegetales. Y nos pusimos entonces a buscar terreno para poner las diferentes naves, porque esto va a llevar 45 tareas techadas de invernadero. ¿Quién pensaba que un grupito de productores que iniciamos solamente a entregar ese proyecto iba a ser aprobado de una forma así? Estamos hablando de 23.911.000. En 6 naves que sembramos, estamos cortando aproximadamente unos 15 camiones de sandía. Estas sandías se lleva a Santiago y luego son distribuidas a los hoteles del país, son llevadas a Bávaro, Puerto Plata. Estamos hablando respectivamente de una producción de unos 800, 900.000 pesos. Este es un proyecto que ha venido a dinamizar lo que es la economía de esta comunidad de Loma Cabrera. Hemos promediado por lo menos unos 175 empleos directos. Se están beneficiando unos 30 y 25 jóvenes, lo que es su primer empleo, para evitar de que estos jóvenes migren a la ciudad y se queden dentro de la comunidad. Y estamos mejorando la calidad de vida de cada uno de nuestros productores. Se nota el ánimo de todos los socios a la hora de la siembra y unión entre todos. Esto ha sido un escándalo dentro de la provincia, esta es la niña bonita de la provincia de Dajabón, este proyecto. Ese testimonio que estábamos viendo ahí era al que se estaba refiriendo el doctor Rafael Sánchez Cárdenas ahorita. ¿De acuerdo, profesor? Este mismo. Estas políticas públicas, hay que decirlo, son políticas integrales que no solamente a atacar un problema, sino que ese problema lo enfrentan desde diferentes vertientes, y es por esto es que el presidente va precisamente a la FAO. Va a la reunión porque es que precisamente cuando estuvieron aquí los directivos de la FAO, que estuvieron aquí hace 5 o 6 meses, precisamente lo que estuvieron fue evaluando estas políticas y la manera en que se estaban aplicando estas políticas, porque no es lo mismo, por ejemplo, un programa como Solidaridad, que sí que lo tenemos, y que lo tienen otros tantos países en América Latina, porque no es un programa exclusivo de nosotros. Es un programa asistencial, es un programa, aunque sea asistencia condicionada, es decir, usted va a recibir una cantidad de dinero mensual que usted va a destinar a los alimentos y va a recibir también atención de salud, etcétera, siempre y cuando, ahí va la condicionalidad. Usted vaya, lleve a los niños a ponerle la vacuna, lleve a los niños, vayan a la escuela, etcétera. O sea, no es lo mismo un programa de esta naturaleza, de asistencia condicionada, ¿no?, que un programa como este, que va a las visitas, por ejemplo, al contacto que va a hacer el presidente en este caso, y las instituciones del Estado, porque el presidente va hoy, pero después va el FEDA, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, va el IAD, porque a veces hay que bregar con el problema de la propiedad de la tierra, va el Banco Agrícola, porque el Banco Agrícola también tiene que ver con el asunto, el que suministra el financiamiento. Y el IBI también. En fin, son varias las instituciones que trabajan de manera coordinada en cada uno de estos proyectos. En cada uno de estos, o sea que estamos hablando, al mismo tiempo tenemos que ver lo que mencionaba usted, profesor, ahorita, la cuestión de la cohesión social y de la promoción social
Y sobre todo esta parte de que estamos hablando de que eran organizaciones, eran asociaciones, eran cooperativas, eran, en fin, que estaban ahí y que iban languideciendo además, porque las cosas no se quedan nunca tranquilas, evolucionan, o evolucionan hacia adelante o evolucionan hacia atrás, pero nada se queda tranquilo. Hay una cooperativa que no recibe financiamiento, que no recibe la sangre que necesita para vivir. Que pierde la esperanza. Pierde la esperanza, se ve en la incertidumbre, entonces, lógico, la cooperativa terminará languideciendo y terminará eventualmente, incluso puede terminar desapareciendo, que es lo peor que puede aparecer, ocurrir con las asociaciones. Mira, Ramón, poner un ejemplo, citando al presidente de la República, de ese criterio integral que guía un poco estas acciones del presidente. Dice el presidente, queremos que sus hijos se queden y produzcan en el campo. ¿A qué ataca esto? Aparte de todo lo demás del financiamiento, que hay una estrategia por igual de evitar la emigración que se ha dado del campo hacia la ciudad. Que está demostrado que en las últimas 3 o 4 décadas, o digamos del 60 para acá, del 1960 hacia acá, en la sociedad dominicana, esa fue la causa fundamental de la creación de importantes bolsones urbanos y suburbanos de marginalidad, que es en esencia de pobreza. Porque entonces ahí tú tienes que viene el desarraigo de quienes, de los jóvenes, porque se te va del campo la juventud, que es la que tiene energía, que es la que puede irse hasta para Nueva York, si usted quiere. ¿Tú me o a Puerto Rico en Yola. O a Puerto Rico en Yola, porque los viejos no podemos estar en esa aventura. Entonces pasaban del campo, donde posiblemente no habían sido nunca ni siquiera obreros agrícolas, pasaban hacia, con muy poca escolaridad, pasaban hacia los grandes centros fabriles, digamos, del país, como la zona industrial de Herrera, la zona franca, y en definitiva iban a parar a núcleos urbanos sin cohesión social, desintegrada familiarmente. Por ejemplo, en Santiago, una de las zonas francas más grandes que había en el país, Cienfuegos, es una comunidad creada a partir del desarrollo de la zona franca de Santiago. No existía. Donde está enclavada era esencialmente una zona rural, agrícola. Y ahí se fue creando esa comunidad que hoy es el barrio más grande de Santiago. Y se hace asociado a las políticas de crecimiento de la zona franca. Recordemos que ese parque industrial era de los más grandes del país. Es de los más grandes. ¿Qué es lo que pasó? Fíjate que aquí la combinación de políticas, ¿qué importancia tiene? Como el campo estaba abandonado y no recibía los estímulos suficientes, la oferta de salarios bajos, como implica zona franca, que eran salarios especiales, estaban por debajo del salario mínimo del país, se crea el atractivo de nuevos empleados en estas condiciones, pero el campo no recibía una política como esta que se está ejecutando, que contuviera la migración en los términos en que se estaba dando y que motivara que esas comunidades pudieran desarrollar capacidades productivas, educativas, asociatividad, es decir, un cambio totalmente radical, estimulado, dirigido para que el campo, la vida rural pudiera tener algún sentido para las comunidades del campo. Entonces, esa incoordinación entre las dos políticas, con la pujanza que tenía en la oferta de la industria de manufactura de zona franca, lógicamente trajo todo este fenómeno, que fue positivo en la medida en que proveía empleos masivos, jugó su papel. Pero entonces, por el otro lado, no teníamos una política bien definida que contuviera el campo, que lo estimulara, como esto que estamos hablando ahora. Aquí en este video que vimos, dice uno de los señores un momento, nosotros estamos vendiendo 800, 900 mil pesos. Los cortes que van haciendo.
La sandía tiene un ciclo de vida, si yo no me equivoco, de 90 a 110 días, más o menos. De manera que están cortando 90 días. Están cortando bastante bien durante un año. Su producción, pues yo diría, es un lance así estimativo, que está por encima de los 2 millones de pesos al año. En 2 o 3 cosechas que puedan obtener, estamos hablando de casi 3 millones de pesos. En comunidades que estaban sobreviviendo, que no estaban, fíjense que él dice, le estamos vendiendo hoteles en Bávaro. Claro. En Bávaro. En Bávaro, de una punta a la otra punta del país. Sí. Fíjense el significado que tiene eso. Por eso él dice que ese proyecto es la niña linda de la provincia. Sí. 175 empleos directos, y como ustedes saben, cuando se genera un empleo directo, hay más empleo indirecto que déjeme decirle que parte de esta fruta se importaba. Efectivamente. Porque nosotros no hemos sido nunca autosuficientes en frutas como la sandía. Sí. Parte de esa fruta venía importada. Nosotros estamos ahora abasteciendo a los turistas. O sea que esa sandía que se produce en Dajabón es como si fuera exportada. Efectivamente. Porque es para venderle al turismo. Sí. Algo que al presidente... Y ahí viene precisamente la idea que está en el programa de gobierno nuestro, es decir, el eslabonamiento entre producción agrícola y el turismo. Agricultura y turismo eslabonado, supliendo los hoteles y el campo. Exacto. Mejorando, como dicen, esto es un escándalo. Esto es un escándalo. Pero es un escándalo por ese eslabonamiento, donde su producción encuentra mercado, que se coloca a buenos precios, ¿verdad? Y además que es sostenido. De manera que ese es el círculo virtuoso que hay que alimentar. A esa cadena, en la medida en que vayamos eslabonando el turismo con la agropecuaria y con las pymes y la manufactura, yo creo que de lograr ese proceso, con los 30 millones de habitantes de mercado que tenemos, estamos en el camino correcto para ayudar a cambiar esta situación. Y hay un elemento que tiene que ver también con esa integralidad. En el caso específico del sector agrícola, digamos, el campo, sí, nos vamos, pero es el elemento de cómo esto engarza con lo que podemos llamar la reconversión agrícola en el país. Porque cuando vemos, estos son invernaderos lo que vimos ahí, pero en Constanza el tema son los invernaderos también. Y en Rancho Arriba el tema es el invernadero también. O sea que de hecho también el crédito se ha enfocado a nivel del campo en lograr que alta productividad y rentabilidad de cara al potencial de mercado, tanto de exportación como de mercado interno. Porque ¿por qué teníamos nosotros que pasar a ser importadores de Toyota? Cuando aquí siempre hubo Toyota. ¿Por qué teníamos que pasar a ser importadores de yuca costarricense? Cuando la yuca de los mocanos sacudió como en buen cajón. Ellos que era la mejor yuca que se la llevaron de aquí. Y ahora tenemos que los proyectos de monción, por ejemplo, del casabe, que es casabe para el turismo, que es casabe para los mercados étnicos, tanto en Estados Unidos como en Europa. A propósito del casabe, ayer en la Asociación de Industria, el MESIP, llevamos anunciando un programa que llamamos Banco de Tesis, que son estudiantes que van a becas internacionales y que hacen su investigación, pero eso se pierde habitualmente y se queda en la memoria del estudiante o el grupo de estudiantes que la hizo. Puro ejercicio académico. Exacto. Pero unos, y son varios interesantísimos, uno de los trabajos fue precisamente sobre el casabe dominicano. Y el planteamiento es de internacionalizar el casabe y pone e identifica. Y ojalá podamos invitar a esos estudiantes que vengan al programa a exponer ese proyecto, porque ese trabajo de tesis que ellos hicieron, llevado y expuesto ayer en la Asociación de Industria precisamente de manera interesantísima, con identificación del distribuidor
y planteando, por ejemplo, de llevar como marca blanca a España el casabe dominicano, en una empresa que es la mayor en su área, distribuidora. Que pensar que el casabe fue que salvó del hambre a los españoles que vinieron aquí. Así, no se daña. En la próxima, en la pausa, después de la pausa hablaremos del casabe. Quédese ahí. La cocina para mí era como un sueño que lo hice, pude hacerlo realidad. Banca Solidaria cambió mi vida, pude crear mi propio capital de trabajo, mi negocio cambió. Y como Lucía, 110.000 micro, pequeños y medianos empresarios han recibido 5.300 millones de pesos en crédito solidario del gobierno de Danilo Medina. Ya yo tengo la estructura hecha, mi maquinaria la he mejorado. También entramos en la jornada extendida que consiste en la comida de las escuelas. Tenemos un estimado de 2.000 raciones de comida diaria, más 5.700 unidades de pan escolar. Esto ha sido un impacto. La gente ve este proyecto, ve esto como una posibilidad de la persona dignificarse, trabajar. Tengo un proyecto de más o menos de 10 personas para trabajar. Tengo un don que nos va a ayudar con los carderos. Tengo la comadre que va a ser la capitana del equipo. He podido continuar trabajando, he podido dar empleo y sembrar nuevas esperanzas en personas de mi alrededor que se me acercan. Banca Solidaria es cosa buena, cambia la vida de mucha gente. Ese era el objetivo, producir y que otros produzcan. El presidente no solo ha hecho que revaloricemos y rompiendo paradigmas, porque la idea que se tenía de la tallota, del casabe, era precisamente que eran alimentos de poca, y resulta todo lo contrario, pero esto tiene que ser fruto de una evaluación muy rica, porque son políticas que realmente van a tocarlo todo, y lo tocan todo. Pero porque son parte de unas batallas que viene echando el presidente de la República y que el pueblo dominicano ha reconocido. No, el último estudio le da al presidente una aprobación superior al 90%, o sea, no es casualidad. No es casualidad, es decir, la gente sí está dándose cuenta de la integralidad de estas políticas, de la potencia de estas políticas, del poder de estas políticas. La gente, como me decía alguien ayer, dice, bueno, la verdad que yo no puedo decir que yo sea un favorecido de lo que se está haciendo, pero yo veo lo que se está haciendo. Decía una persona, ¿no?, así muy en reflexión, dice, yo no puedo decir que yo me esté beneficiando, dice, pero la verdad que yo sí veo que esto está beneficiando a mucha gente y en algún momento a lo mejor me toca a mí. Y precisamente porque no hay dudas de que hay una democratización del crédito, que está llegando dinero a donde no llegaba y en condiciones blandas, pero además con estos proyectos se está tocando a comunidades de prácticamente las provincias, con proyectos que son proveedores de empleo y animadores de la sociedad, porque es otro factor. O sea, el proceso de asociatividad que están forzando estos proyectos está mejorando la vida de la gente. Esas mediciones que, como tú mencionabas ahora, Ramón, lo que están es precisamente recogiendo la satisfacción pública con la acción de las políticas. Y ya lo decíamos anteriormente,
no es lo gracioso que es el presidente, son sus políticas. Claro. Es ahí. El alma de la satisfacción pública, del apoyo social, son las políticas. Hay dos cosas importantes. Una usted la ha mencionado ahorita, profesor. La primera, que el Producto Interno Bruto y pobreza no hay relación. Nunca ha estado asociado. No ha habido relación. Esa es la realidad. Error gravísimo el que creyó que podía relacionar el Producto Interno Bruto. No es el PIB, es la redistribución de la riqueza. No es el PIB, es la distribución. Ese es un problema, una cuestión. Hay una segunda, que el presidente la ha enfrentado en más de una ocasión. Este es un país de salarios muy bajos. Y eso es algo realmente trágico en cualquier país. Trágico, es dramático. ¿Por qué? Porque mientras tengamos trabajadores con niveles salariales como los que tenemos en la República Dominicana, tenemos entonces un problema todavía mayor. Porque no es solamente los niveles de pobreza que tenemos y que hemos tenido. Así es. Y que el crecimiento del PIB no pudo hacer nada con ellos, sino que lo veía crecer también a los niveles de pobreza, sino que además los que tienen ingreso, un ingreso fijo, que pudiéramos decir que no son pobres, el ingreso que tienen es la tercera parte de lo que cuesta la canasta básica. Porque sabemos que la canasta básica en el país anda alrededor de los 22.000 pesos. Y aquí la mayoría de los obreros lo que ganan son 7, 8 mil, hasta 10.000 pesos. Mire, profesor, realmente esa contención del salario que hemos tenido por décadas, lo que ha hecho es también contener el desarrollo del mercado interno. Exacto, exacto. Porque la capacidad de demanda, como el presidente lo ha explicado en múltiples ocasiones, se mantiene constreñida, limitada. Entonces, si aquí en las reformas que están pendientes no nos damos cuenta que tenemos que caminar hacia una economía de mejores salarios, acompañada con todo este conjunto de políticas sociales que estamos mencionando, porque en la medida en que la educación dominicana vaya mejorando, el consumidor, el ciudadano, será demandante de mejores calidades de productos. No le van a estar vendiendo, como se venía aquí en los años 60, un salchichón de capas de cerdo. O como el salami reciente. O todas muchas tonterías que le están vendiendo, porque el consumidor, ya más educado, con un poder adquisitivo mucho mayor, va a demandar calidad. Y eso va a redundar en la calidad de la empresa nacional. Permítanme agregarle a esto. La FAO, para volver al tema un poco de la FAO. La FAO ha dicho, compromiso político ha sido clave al disminuir el hambre en América Latina. No es un problema del Producto Interno Bruto, no, es de compromiso político. ¿En qué? En la redistribución, sea vía asistencia a quienes haya que asistir, sea vía el fomento a sectores que haya que fomentar, todo respondiendo a una misma estrategia que es la elevación de la calidad de vida de todos, y dijimos que todos. Si hay que mejorar la calidad de vida. Hay una calidad de vida, que todas. Hay una calidad de vida que está referida a la cuestión del aumento salarial. Ahora, yo personalmente en esa integralidad le doy quizás un peso específico de mayor impacto en general al tema de la generación de empleo. Ya en 2 años se ha generado, esta administración ha generado más de 250.000 empleos. La meta es 400.000. Que no hay duda de que a este ritmo se va a lograr esa meta. ¿Por qué? Porque en definitiva usted me dice, bueno, si tenemos la mitad de la población económicamente activa con salarios bajos y la otra sin ningún tipo de salario, yo te digo, bueno, déjame los salarios bajos y dámele salario bajo a la otra mitad que no tiene empleo. O sea,
La meta sería la política de pleno empleo, por llamarle de alguna forma, y si eso fuese posible. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que también ahí donde hay pleno empleo, y voy a poner un caso, porque la gente quizá quiere, pero es de marciano. No, en la provincia de Altagracia técnicamente se puede hablar de pleno empleo. Además, gente de Dajabón coge a vender allá. A vender allá sandía. y a vender su fuerza de trabajo Sí. en cualquier área. Sí. Y dije en cualquiera. Sí. Y dije en cualquiera. Y sin embargo, los niveles de inequidad y de distribución del ingreso en esa provincia de pleno empleo, todavía hay que modificarlo. Entonces, no solo un problema de bajo salario, de escaso empleo y demás, sino se sigue de... produciendo riqueza, pero se está distribuyendo mal. Se está distribuyendo mal. Se está distribuyendo mal. Y esa es la enfermedad que hay en toda América Latina y en los países del tercer mundo, en realidad. Hay elementos que hay que asociar a toda esta estructura, vamos a decir, este cinturón de contención del desarrollo nacional. ¿Cómo entender que, por ejemplo, estas políticas que se están desarrollando no se puede expandir mucho más, por ejemplo, a mejorar el sector salud, dándole no un 4%, pero llevarlo a un 3% por lo menos? ¿El Estado tiene los fondos para eso? No lo tiene. Pero resulta que los pronósticos en el tema energético ahora y los subsidios que implica sostener esa estructura de producción y distribución de energía tan costosa, tan onerosa, engañosa, le está llevando, sustrayendo al gasto público 1.500 unos millones de fondos dólares. increíbles que contando con ellos 60, 70 mil fácilmente se mejoran las políticas sociales que se están desplegando y reducir aún más la pobreza. Esa es la realidad. Pero también se requiere, en ese caso, una reorientación de la estrategia de manera tal que no se venda la solución a los problemas de tipo de salud pública o sanitario en términos hospitalarios y de grandes coberturas, sino de medicina preventiva. Porque el gran éxito, por ejemplo, del modelo cubano en esta área, donde sí han tenido éxito, y ahí están las estadísticas, es que ellos logran que el ciudadano no vaya al hospital, por así decirlo. Es decir, que se enferme menos de lo que se enferma la población, por ejemplo, dominicana. ¿Por qué? Porque ciertamente ha habido un enfoque de fortalecimiento de ese nivel de atención primaria, que es esencialmente de trabajo social y prevención de todo lo que son los males comunes a esa población y a la nuestra. O sea que también estamos hablando de que se trata también de una voluntad política. Yo creo que con todo lo que se ha invertido en salud pública aquí, en los hospitales, que terminan a los 6 meses, los equipos súper carísimos, saboteados, destruidos, en las mismas condiciones, todos los años la misma cosa, con los mismos enfermeros, con las mismas. Usted dice, pero no debimos haber invertido todo eso como se invirtió, sino que vamos a buscar la manera de invertir, de manera que el año que viene tengamos otro problema, pero no los mismos problemas. Y yo creo que también aquí tendríamos que hablar de cómo se asocia toda la estrategia hacia esa área también. Se nos agotó el tiempo, señores, así que les esperamos en otro Ojalá. Gracias por estar ahí.